Voy a dar inicio a este taller. Quiero darles la bienvenida. Estoy muy contenta que el primer taller sea con ustedes, porque conozco a varios y he estado en reunión con varios de ustedes. Hola, y este es el primer taller de un ciclo de talleres que nos hemos propuesto realizar antes de la asignación, que tenemos programada con Alex hacerla el día viernes del Magíster Profesional de la Educación en Chile y se va a hacer periódicamente antes de cada inicio del proceso de evaluación. Después viene funcionarios públicos, doctorado Entro Beca yo. Chile, magíster, ¿ya? Esta sesión está siendo grabada para que después les sirva a ustedes y a los que no pudieron participar como herramienta para realizar las evaluaciones. Voy a mostrarles una pequeña PPT y después una ronda de preguntas. Quizás me pueden interrumpir a medida que vayamos avanzando. Les voy a comentar algunos cambios que se han realizado en la plataforma y algunas pequeñas modificaciones en la rúbrica. Hoy me acompañan, bueno, Alex, que es el analista a cargo del Comité de Educación 1 y Educación 2, y Catherine Jaque, que es la jefa del Departamento de Capital Humano, que está ahí con su manito. Esta iniciativa surge producto de una jornada de evaluadores que tuvimos, de evaluadores de área que tuvimos, que se realizó el año pasado a finales de año. Y una demanda importante era dar contexto en cada uno de los procesos concursales. O sea, ahora vamos a evaluar MP, ahora vamos a evaluar doctorado. ¿Y en qué contexto se realiza esa evaluación? Y porque cada uno de los concursos tiene una distinta rúbrica, distinta finalidad, distinto objetivo. Entonces es importante ir entregando lineamientos un poco más claros y un poco más de contexto a lo que ustedes realizan. Además de poder verlo y mantener el contacto de la encargada que soy yo y de mi jefa, que es Katy, con ustedes también, de mantener una relación más fluida y más directa y cualquier duda siempre estamos nosotras disponibles a responderla. ¿Ya? Voy a empezar con la presentación. Eh, Me interrumpen cualquier duda, levantan la manito, o sea, Alex, si tú me puedes ahí, eh, por ejemplo, el profesor Mena quiere comentar algo, ¿o no? Levantó su manito. No. ¿Aló? ¿Está muy despacio o es mi computador? No sé, ¿cómo se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, parece que su ¿Se computador, escucha bien? profesor. Ok, Sí, Sí, se ok, escucha bien. súbale, súbale ahí un poquito es más. mi computador Ahí entonces. sí, ya, bien. Vamos a empezar. Primero les voy a compartir la PPT. Ahí la estamos viendo y voy a empezar a exponer. Estamos en el contexto de la evaluación de becas. Todos ustedes forman parte del Comité de Educación 1 o de Educación 2. Y en la estructura de la presentación vamos a ver el sistema de evaluación en línea, el contacto que ustedes tienen con su analista, que en este caso es Alex, la rúbrica, pequeñas modificaciones y al final algunos comentarios y algunos insumos o recomendaciones que podemos entregar. A grosso modo, yo sé que cada uno de los paneles que ustedes asisten es la configuración de todo el proceso de evaluación ya más o menos la tienen clara. Pero ahora me gustaría incorporar algunos otros elementos que también participan en la evaluación y en la admisibilidad. Nosotros recibimos las postulaciones y se verifican los requisitos. Cada una de estas es revisada por dos analistas que revisan que los requisitos sean cumplidos en función de las bases. Paralelamente, el analista de evaluación les pide a ustedes si pueden evaluar y cuántas pueden evaluar en un periodo acotado de tiempo. ¿Ya? Además, se agenda la reunión con el evaluador de área y se coordinan cuándo se va a realizar ese hito. Las postulaciones que no cumplen con los requisitos quedan fuera de base y no continúan en el proceso. ¿Ya? Una postulación admisible posteriormente es asignada con un trabajo conjunto entre el analista y el evaluador de área, con la disponibilidad que ustedes le entregan, se le asigna el experto adecuado en función del objetivo de este estudio que presenta la postulación.
¿ya? La evaluación remota se realiza a través de la plataforma en línea y paralelamente también esta misma revisión de admisibilidad nos entrega a nosotros los insumos para los puntajes parametrizados. En el caso del MP es el puntaje del sistema de resultado del tramo docente, que nosotros oficiamos al CPIP con esa información, y la asignación de los puntajes parametrizados, que son el ranking y la nota. Entonces, paralelamente a que ustedes hacen a sus evaluaciones, se van construyendo esos insumos, esos archivos para después cargarlos, para que en el momento que ustedes revisen las discrepancias, todos esos puntajes estén en la plataforma y sean considerados en el puntaje final. Cosa que el criterio para revisar las realmente competitivas incluya toda esa información. Finalmente entrega un puntaje final en ese contexto y después se consolidan todos los puntajes de los 31 comités. En este caso, son solo los dos comités, que es Educación 1 y Educación 2. No hay más comités en este contexto. Todos tienen que ser evaluados en ese escenario. Ustedes todos deben tener su clave, su usuario. La plataforma CEL es una plataforma que ya lleva años y estamos tratando de incorporarle algunas innovaciones y actualizaciones en lo posible. Ustedes pueden descargar un manual del evaluador, pueden actualizar sus datos en ese sistema. ¿Qué es lo que está? Una actualización importante y modificación al sistema tiene que ver con los conflictos de interés y la confidencialidad, ¿ya? En este sentido, ustedes cuando ven una postulación se van directo a evaluar, después se les despliega una serie de recomendaciones o el contexto de la beca que están evaluando, y ahora, como ven acá, estoy yo de evaluadora, van a tener que declarar si tienen conflicto de interés o no tienen conflicto de interés en función de estos factores que están ahí, ¿ya? Es importante esto porque estamos cada vez trabajando por la mayor transparencia de los procesos y así como se le preguntamos a ustedes, también desde Doctorado Beca Chile se incorporó la posibilidad de los postulantes tengan la facultad de decir: tengo conflicto de interés con estos profesores, que sí que pido que no revisen mi postulación. Yo sé que eso lo hacen en Fondesit y nosotros estamos replicando un poco ese sistema para tener la mayor cantidad de controles y sea el proceso lo más transparente y ecuánime posible. Entonces, una vez que ustedes revisan en estos PDF y en estos iconos, ustedes van a poder ver la postulación, aquí está el nombre, y si en alguno están ustedes en alguno de estos elementos o en estos casos, van a tener que declarar que tienen conflicto y rechazar evaluar. ¿Ya? Esto es algo nuevo que les va a aparecer prontamente cuando sea la asignación que está planificada para el viernes. Después, más allá de los conflictos de interés, es declarar la confidencialidad, o sea, mantener estricto resguardo de la información, si bajaron algún documento, después eliminarlo de su computador, etcétera. Yo sé que esto lo hacen, aquí hay experiencia en que ustedes son muy cautos en no fijarse mucho en el nombre cuando mostramos los listados finales, quizás un poco la universidad, pero el nombre en general ustedes no buscan esa información, así que esto es para que ustedes acepten y ya una vez que aceptan evaluar, sigue con todo el proceso como es normalmente. O rechazan evaluar por razones que se les va a desplegar ahí, van a tener que elegir cuál. Estamos en el sistema de evaluación incorporando algunos cambios. La idea es que ustedes, cuando entren al sistema, se despliegue toda la información de ustedes. La medular para nosotros es su institución y su especialidad. Los invito a que cuando entren a evaluar, en la parte izquierda, actualizar datos personales, revisen el correo si es el indicado, completen su institución, porque así nosotros vamos alimentando y consolidando y robusteciendo nuestra base de datos, cosa que esté lo más completa. Entonces, cuando simplemente esta modificación que queremos hacer, ustedes vean y digan: sí, este soy yo, este es mi perfil, voy a evaluar. Entonces ahí nosotros vamos a ir descargando reportes y que algunos de ustedes actualizan. Yo sé que las carreras académicas son dinámicas, entonces en algún momento tuvieron varios proyectos asociados a una temática y eso puede ir cambiando con el tiempo. Entonces eso igual tiene que verse reflejado
en la expertise que ustedes tienen y cómo van evaluando a sus postulantes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Voy a seguir. Específicamente, el Magíster en Chile para Profesionales de la Educación 2025 tiene un ponderado altísimo de todo lo que es los antecedentes académicos, el ranking y la nota final. ¿Ya? Una modificación fue que la carta de recomendación se incorporó a la parte del ensayo que le llamo yo del objetivo de estudio. ¿Ok? El objetivo de la beca del Magíster en Chile para profesionales de la educación es que los postulantes enriquezcan sus herramientas de la práctica docente, ¿ya? Sus herramientas pedagógicas, sus herramientas como parte de un contexto escolar, que ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, y en lo posible que estén incorporados o que estén asimilados o hayan pasado por algún proceso de sistema de desarrollo profesional docente, que estén. Y tienen que estar, por supuesto, insertos en el sistema educativo para poder postular a esta beca en un colegio municipal o subvencionado. Eso es parte del requisito y se le pide que tengan el patrocinio del lugar donde trabajen. ¿Ya? Algunas modificaciones en la rúbrica. Se incorporó en la parte de la trayectoria académica, se consolidó en un solo subcriterio considerar la trayectoria académica y la experiencia laboral, pertinente con el objetivo de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que es indistintivo si tiene trayectoria académica o experiencia laboral. En este contexto de esta beca, claramente al estar trabajando, la experiencia laboral puede ser mucho más que una trayectoria académica con ayudantía o proyecto. Por lo tanto, para no perjudicar a los postulantes, es indistintivo esto y puede tener solo una o las dos, pero la evaluación tiene que ser en su conjunto. Además, se incorporó desde creo que doctorado o magíster nacional, la posibilidad de que las mujeres puedan adjuntar el certificado de hijos y que en la pregunta 1, que se complementa con el currículum, se pueda explicar, describir posibles pausas o lagunas que hayan tenido en su formación o en su trayectoria laboral o académica. Esa está en la opción y la evaluación tiene que ser con ambos antecedentes, con ambos insumos, que es el currículum y la pregunta 1, y ahí en el fondo explicar, si ella lo quiere hacer, por qué tiene años donde no tiene ninguna actividad o lagunas laborales como todas alguna vez hemos tenido. En el objetivo de estudio, aquí se mantienen los factores que la claridad en la exposición, el impacto, originalidad, factibilidad y cumplimiento de lo propuesto en el periodo de la beca. Y se responde al ustedes leen la pregunta número 2. Aquí yo puse, ¿qué pasa con esos magísteres que en el fondo no hacen mucho, porque los magísteres en didáctica de matemática, de las lenguas, en competencias pedagógicas, en dirección, liderazgo educativo, tienen todo el sentido en una beca como esta. Pero algunos magísteres se salen un poco de eso. Y en este caso, lo importante y lo que, como no podemos excluirlos del proceso, ¿ya? Es que la revisión y el objetivo de estudio y toda esta parte de la evaluación sea cómo el postulante justifica que lo que va a aprender le va a entregar herramientas para mejorar su práctica, le va a entregar eh, nuevas formas de enfrentarse en el aula, al alumnado, etcétera. Si es que va a hacer proyectos químicos o para descubrir cosas como en otras áreas, ahí ya, si no lo aterriza a dónde está inserto en función de su declaración o la retribución, ahí la única forma de nosotros de decirle no es esta tu beca es en la evaluación, porque no tenemos la facultad y no está en la rúbrica ni en las bases de excluirlos del proceso. Entonces, la evaluación tiene que ser sí, solo sí lo que va a aprender, lo va a aplicar en su práctica. La declaración de intereses se mantienen los mismos factores de años anteriores, que es como el devenir de su carrera, que lo hace estudiar un magíster, y las competencias que tiene para terminar con éxito el programa.
La retribución también no ha tenido modificaciones y tienen que ir a buscar la evaluación, hacerla en función de la pregunta 4. Como les adelanté, la carta de recomendación pasó a esta sección en el sentido de que la carta tiene que dar luces del potencial que tiene el postulante o la postulante para tener éxito en su programa de magíster. Que se entreguen argumentos, esta es una sola carta, que se entreguen argumentos robustos de que va a tener un programa, de que va a dar finalidad a su programa con éxito. Y en ese sentido, sus fortalezas y debilidades, cómo se ven reflejadas en que lo va a hacer. ¿Ya? Aquí les puse, yo sé que siempre han tenido dudas de cuál es la escala. Entonces ahí les puse la escala de la persona que aparece cada ciertos años, que es el 7, la sobresaliente, muy por encima de la media, por encima de la media y ya del 3, 2, 1, mejor no pedir la carta, porque no, creo que hasta 4 he visto yo en sala por encima de la media. Se, el set de preguntas de 7 pasaron a 5 y la finalidad es, y por qué se cambió esta parte de la rúbrica, es que se vea el potencial del postulante para dar buen término a su programa de magíster. La rúbrica, bueno, es del 0 a 5. El 0 solo se ocupa cuando no hay antecedentes. En general, cuando es todo lo relacionado con objetivo, interés y retribución, algo hay, algún esbozo, que sea 2 líneas. Generalmente es con el currículum, cuando no hay nada de currículum, que se puede ocupar el 0. Ya los que han evaluado los concursos nacionales se han dado cuenta de la posibilidad eh, de elegir el comentario, lo cual ayuda un poco a hacer el ejercicio. Bueno, si le coloco un 5, no le, si le, ¿por qué no colocarle el 5 si no tengo nada que decirle que le falte? Bueno, ocupen el 5. Si no, el 5 siempre va a tener que darnos, siempre ustedes como evaluadores dan un comentario. Y ahora el sistema nos permite que eso suceda, ¿ya? Ahora, lo importante y lo que les recomendamos encarecidamente es que usen el comentario global, porque esos elementos que ustedes consignen ahí nos sirve a nosotros para robustecer los comentarios que son transmitidos al postulante. Ahora le entregamos 5 comentarios de las 3 preguntas: objetivo, interés y retribución, la trayectoria y la carta de recomendación. Entonces, cada uno es con su comentario y si hay elementos que nosotros digamos, esto es importante transmitirlo, lo incluimos en el otro y hace un comentario mucho más fundamentado y robusto de entregarle a nuestros postulantes. Ahora, en el contexto del comité, de los comités de educación 1 y educación 2, siempre están abiertas las puertas de que ustedes recomienden evaluadores, ¿ya? No es automático que ellos vayan a ser evaluadores, vayan a participar del próximo proceso concursal, porque es una gestión, hay una gestión detrás de parte del analista, de parte mía, y de una parte importante de la burocracia que conlleva trabajar en el sector público, ¿ya? Prontamente también vamos a socializar una guía de evaluación que vamos a mostrar gran parte, o hacer más amigable gran parte de cómo se evalúa. Y eso fue un trabajo conjunto con Catherine eh, de explicar de forma un poco más amigable que las bases concursales cómo se evalúa, y va a estar disponible de forma pública. Entonces los postulantes van a poder ver y ustedes van a poder ver, y la idea es que sirva de insumo para que todos estemos dentro de un mismo contexto de qué es lo que se evalúa, cuáles son los elementos, cómo es el proceso de admisibilidad, de evaluación, etcétera. Como les expliqué en un comienzo, estos talleres se vienen este año y la idea es que se queden y que a ustedes les sirva eh, para darle contexto a lo que van a empezar a hacer de aquí al viernes, cuando se les asigne y digan, y yo esté ahí con un Pepe Gris, esto es lo que tengo que fijarme, esto aquí, y les ayude a ustedes a hacer una evaluación de acuerdo a la beca, y porque sé que de repente están evaluando doctorado, pasan a magíster y es un torbellino a veces entre medio están los beneficios complementarios que son becarios. Entonces, es importante darle un contexto a su trabajo. Nosotros también, desde este año, para entregar más información y transparentar con los postulantes, les hemos entregado una fecha eh, fija
de cuál se entregan los resultados, que es el último día hábil del mes, y también cuánto es lo máximo que se va a entregar por convocatoria y por disponibilidad presupuestaria. Entonces, esos son datos que no son menores, que fue un esfuerzo de, de dar mayor certeza a los postulantes. Y también a ustedes de decir, ya, esto es lo que se van a entregar por disponibilidad presupuestaria. Obviamente siempre está el puntaje, cómo se comportan, etc. Y esa es la presentación que quería darles. Elizabeth. Hola, Lindsay, un gusto Hola. saludarte realmente. Mira, siempre para mí ha sido como un tema cuando en las cartas de recomendación los que recomiendan dicen ser colegas de la persona. Entonces no tiene una jerarquía de un superior a nivel de trabajo, ¿no? Ujú, Entonces ahí, de acuerdo a los nuevos sancionamientos que se están haciendo, si puedes darnos una recomendación, si eso queda en bajo puntaje o en definitiva queda en puntaje 0, por ejemplo. Porque uno quisiera ver no como la condición de colega, sino que claro, sí. como, Bueno, sobre todo así como profesionales se hacen estos en esto. talleres, Elizabeth, también nosotros hacemos talleres de postulación, ¿ya? Mm, Y si bien podemos entregar algunas sugerencias, recomendaciones, mm, lo que estamos tratando es que lo conozca, entregue argumentos de que lo conoce y ojalá en algún sentido que haya una jerarquía. O sea, les recomendamos, no les pidan a colegas ni a pares, mm, porque ahí los evaluadores se fijan en eso. mm, Ahora que sea castigado con puntaje, yo creo que algo va a decir la carta. Entonces, como mm, dije yo, el 0 es cuando no hay información. Ahora, mm, nosotros sabemos que el 3 es el punto de quiebre muchas veces mm, en la entonces de ahí se puede castigar, ¿ya? Y probablemente en el desplegable de comentarios no hay algo así, mm, pero ahí está el global. Entonces ahí hay formas de decir, como recomendando, porque ujú. siempre también en paneles como le damos la señal de que busque otro recomendador, que ese Sí, no, sí, recomendador sí, no sí, sí. es, no es el que le va a dar la mejor recomendación y no lo conoce más en esta beca que le pueden Exactamente. pedir al director, etcétera. No, sobre todo en este concurso que es para profesionales, entonces se, Claro, se nota más que se le esté pidiendo una carta a un colega. a un Entonces colega, por ahí a un par. supuesto. Sí. Entonces, más Disculpa, bien sí. Eso, gracias. disculpa, Gracias, Elisa. copié en el chat, en alusión a la pregunta, lo que quedó en la rúbrica de las bases concursales que habla de considerar la experiencia del recomendador. Y en el fondo ahí es donde se espera que los evaluadores consideren la experiencia y eso entendiendo que como experiencia la relación también jerárquica o como ustedes quieran en el fondo analizar lo que quiere decir experiencia, pero está establecido dentro de la rúbrica. O sea, ahí lo dejé copiado para que sea eso también considerado. Gracias, Katy. La manito 1. Felipe. Hola, Hola. hola, buenos días. Gusto saludarte, Buenas. Lindsay, también. Igualmente. ¿Qué pasó? ¿Te silenciaste? Sí, El apreté algo. micrófono Ahí. apagado. Sí, ya. No, quería consultarte con respecto a si es que existen, ustedes tienen algún tipo de sistema o proceso para como evaluar a nosotros, a los evaluadores, ¿ya? Pensando porque a veces me toca participar en estas reuniones de discrepancia. Y no sé, me pregunto si es que hay algún análisis, no sé si la mejor palabra es decir evaluar los valores, pero algún análisis con respecto a cómo nosotros, ¿cierto? Realmente damos El cuenta de que estamos comportamiento. revisando en, Claro. digamos, en profundidad cada Mm, postulación, porque me mm. parece súper importante eso. No sé, me imagino que si hay evaluadores que consistentemente todas las postulaciones las evalúan con las notas máximas, probablemente quizás hay un indicio de que quizás no hay una revisión muy exhaustiva. No sé si existe algún, o ustedes realizan algún tipo de proceso. Está en proyecto, sí, sí. Es algo que está en carpeta y siempre
básicamente está la percepción de que eso sucede, ahora hay que llevarlo a datos. Está la intuición de que eso sucede, ahora hay que llevarlo a datos. Nosotros tenemos todas estas sábanas de información de cómo se comportan y cómo están las discrepancias y es importante entregar ese insumo al comité y tomar alguna medida, de cierta forma. Esta instancia apunta en algo a eso, de que hayan criterios, que aunemos criterios de cómo enfrentar la evaluación en algunos factores. El esfuerzo va para allá, pero es harto lo que estamos tratando de abarcar, pero es algo que la intuición me dice que hay que llevarlo ya a datos y a algo más concreto, no sé, me imagino yo estos planos y ver algunos evaluadores que se escapan de las evaluaciones, traerlos de vuelta o hacer un poco más de este tipo de instancias para que, o ya si es en el tiempo constante, decir ya este evaluador algo pasa aquí. Porque también tenemos la intuición, no sé si Alex la comparte, de que cuando estamos muy apurados y encima y recibimos la evaluación en 1 hora y puro 5, ya como que igual tenemos esa percepción. Pero sí, aquí. Gracias. Catherine Flores. Hola. ¿Está ahí? No está apagada. Ahí sí estoy. Ahí sí. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, esta es mi primera experiencia en este proceso y inmediatamente me asaltan algunas dudas respecto a la carta de referencia, porque no entiendo muy bien el propósito de la carta, porque pensando en que este es un magíster profesional, en que se espera que los estudiantes sean capaces de mejorar las prácticas desde su entorno, desde el lugar donde están insertos, en un aporte más directo a la práctica profesional en sí. Me parece que una carta de referencia de un colega podría dar cuenta de características que son necesarias para que estos innovadores, estos propulsores del cambio, como queramos llamarlo, sean capaces de trabajar en sus establecimientos escolares y generar cambios, que finalmente es lo que esperamos en educación. Entonces, y por otro lado, encuentro como que sea solo el director o una persona jerárquica, como no sé si es tan lo uno o lo otro. No sé, por eso me interesaría como clarificar cuál es el propósito final de la carta de recomendación, qué es lo que esperamos que se diga ahí o qué capacidades esperamos resaltar en esa carta, como para poder determinar cuál es la mejor. A lo mejor estoy equivocada porque es mi primera vez, pero pido disculpas, no había estado antes en este proceso. No, para nada. A ver. Aquí. Como la rúbrica indica, el evaluar el potencial del postulante para terminar un magíster. Entonces, infiero que la posición de jerarquía puede dar argumentos más sólidos de cuáles son las herramientas que tiene el postulante para dar términos exitosos a un magíster. Eso es como la parte académica o la parte medular de la carta. También, como decía Katy, la trayectoria es importante en el sentido de en qué contexto lo conoce. Porque si son pares que han trabajado juntos en un proyecto innovador, por ejemplo, no logro, estoy tratando de discernir cómo va a identificar las potencialidades o las debilidades que tiene su compañero. Entonces, esta posición de jerarquía ve de otra mirada al postulante. Ahora, no es castigable que sea al par en la medida en que entregue los argumentos que a usted le parezcan que son sólidos y que le da respuesta a la rúbrica. Tampoco podemos castigar ni está establecido. Ahora, la recomendación que le hacemos a los postulantes y a ustedes es que sí se ve así,
que lo ideal sería que fuera así. Ahora, si es una carta honesta y entrega las debilidades y la fortaleza del postulante de su par, puede ser también. O sea, ahí tendríamos que dar una revisada y a la finalidad de la carta en sí misma. No sé si doy respuesta ahí un poco, pero hay cartas que son muy buenas y resulta que no te dan los titulares nomás. Esta persona es muy metódica, pero tiene que dar el argumento de que por qué cree que la persona es metódica. Entonces, esas son cartas que son más interesantes y que cumplen con la rúbrica. Ahora, a medida, profesor Catherine, que vaya revisando las evaluaciones y viendo cartas de recomendación, va a poder tener una idea quizás más, ¿cómo decirlo?, completa de qué son las cartas, porque hay cartas de todo tipo aquí. Hemos recibido cartas de amigos, de pareja, del papá. Entonces, ahí también es un poco cómo se va familiarizando con las cartas de recomendación. Gracias. 2. Profesor Fernando. Hola, buenos días. Gracias por Buenos la días. instancia. Dos cosas. Al revés de Catherine, yo llevo más de una década, creo, en este rol. Algunos años evalúo menos, pero depende de la carga de trabajo, ¿no? Pero me interesa el tema de la evaluación de nuestro rol, ¿ya? No sé si sería factible también una parte de autoevaluación nuestra, tener alguna referencia. Por ejemplo, una vez que termine el concurso, ver las discrepancias, ¿ya? Como la posibilidad de mirar, esto te permite mirar como tus propias miradas, digamos, ¿ya? Que es como la principal duda, ¿no? ¿Cómo está mi ojo o demasiado rudo o al revés? Entonces, como para ir calibrando el lente. No sé si sería factible, después que termine el concurso, recibir una cosa simple, ¿no? Y cuán Reporte. discrepante, si soy siempre muy discrepante para arriba, siempre muy discrepante para abajo, eso como una primera cuestión. Ya. Y respecto de las cartas de recomendación, dada la incremental complejidad del mundo escolar, en la escuela hay muchos roles que no son formales, ya no son director, jefe de UTP, coordinador de departamento. Por ejemplo, hay sujetos que son muy relevantes o sujetas muy relevantes, por ejemplo, los encargados del plan de mejora. ¿Sí? Y muchas veces las formaciones tienen que ver con ser aportes relevantes para los planes de mejora de los establecimientos. Entonces ahí yo pongo un ojo respecto de los pares, porque en estricto formalmente es un par. ¿Ya? Y así el encargado de convivencia, misma cosa, sabemos la relevancia que está teniendo el tema hoy en la vida escolar, ¿no? Entonces ahí pongo, es cierto, o sea, a veces uno se da cuenta que es un colega amigo y está haciendo una paleteada. Bueno, eso es una cosa que empieza uno como con el tiempo a darte cuenta y le digo a la Katy que se va a dar cuenta, yo creo que a partir del segundo concurso. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Sí, sí, bueno, ahí ustedes son los expertos, porque yo de educación lo que he aprendido ha sido porque trabajé con ustedes en el comité. Entonces, claro, esas figuras, esos actores que participan en el contexto escolar, claro, pueden ser jerárquicos o no pares, pero están en una dinámica que solamente ustedes, que son los expertos, pueden darme luces y darnos luces a nosotros. Sobre el reporte, una especie de retroalimentación, sí, nosotros los tenemos identificados y podemos entregar a medida, ver alguna forma de implementar
una especie de retroalimentación que ayude, que no es una cosa que vayamos a castigar, digamos, pero que ayude a que a dónde está generando más discrepancia, qué pasó aquí, un poco más de análisis. Ahora, sinceramente, muchas veces nos pilla un poco la máquina y estos periodos como de reflexión y de ver cómo se está evaluando, hay que tenerlo, pero me parece una buena idea. Creo yo que habría que ver cómo la implementamos. Gracias. Profesora Beatriz. Está silenciada. Ahí. Buenos días. Un Buenos gusto verte días. la cara por primera vez, Lindsay. Y bueno, Ya. No, dos cosas. Lo primero sobre las cartas. No sé, en la experiencia yo he estado por harto tiempo en esto y lo que yo observo es que en algunas postulaciones no se entiende bien que lo que tú estabas señalando, ¿no? O sea, que la persona que está recomendando de antecedentes concretos en respaldo a las afirmaciones que hace sobre el potencial de quien postula. Entonces, sí, es una persona muy dedicada, por ejemplo, ¿cierto? No sé, estuvo a cargo del seguimiento de los participantes en un proyecto mío de investigación y en eso demostró, o sea, cosas muy concretas. Sí, una persona con mucha capacidad intelectual, sí, lo tuve de estudiante en varias asignaturas, tuvo muy buen desempeño, o sea, que dé antecedentes muy concretos. Lo otro, he visto en varias postulaciones que las personas que postulan no respaldan con documentos o no presentan los documentos correspondientes, digamos, o presentan otro tipo de cosas en respaldo a su trayectoria. Por ejemplo, no sé, pues aquí se valora, ¿cierto?, que la persona haya realizado, no sé, talleres con la comunidad escolar, ¿cierto? Que haya implementado un proyecto de mejora en la escuela o que cuando estaba estudiando en la universidad haya hecho tal o cual cosa. Entonces, a veces está en el discurso, pero no adjuntan la constancia, el papelito, digamos. Entonces, ahí uno se ve en una disyuntiva. Yo parto de la buena fe, ¿no? O sea, parto de la base de que no me están mintiendo, pero en un proceso de evaluación serio, uno tendría que considerar los respaldos. Entonces, ahí te ponen en una disyuntiva. Eso. gracias. Sí, bueno, eso es una realidad porque, claro, están los documentos que son obligatorios, los documentos opcionales, y nosotros en los talleres de postulación también los invitamos a respaldar si hizo un diplomado, en contexto de doctorado, si hizo ya un magíster, que lo respalde de una u otra forma con el certificado. Pero es bastante, como al ser opcional en la evaluación, ellos también pueden decidir si lo aportan o no lo aportan en su postulación. Entonces ahí estamos, porque lo mismo con las ayudantías. En comité también nos ha pasado que nos hemos enfrentado a que yo no hice ayudantía con ese alumno y lo puso como ayudantía. Entonces uno dice, ¿cómo verificamos esas cosas? Ahí estamos, nos queda todavía por avanzar y cómo dar esa certeza de que efectivamente trabajó en un proyecto como personal técnico, de que hizo ayudantía, y es solamente los documentos opcionales en caso de seminario o con congreso. O ya empezar a buscar de otra forma donde recabar esa información. Pero Sí. sí, Katy. Sí, me gustaría complementar solamente un punto pequeño. En ese caso, y entendiendo que es muy atendible la observación, hay que atenerse a lo que dicen las bases concursales. Y en el fondo, las bases concursales no exigen respaldar todo el currículum. Entonces, yo entiendo que el óptimo sería tener documentos de respaldo, pero incluso en sistemas de evaluación en otros países de la región o incluso en entrevistas laborales, no se solicita en el fondo un medio de verificación para cada una de las actividades que las personas han señalado en su currículum. Y como tú muy bien dices, hay que partir un poco del principio de buena fe. Entonces, al corto plazo no es algo que podamos atender porque en el fondo existe un poco esto de que el currículum partimos de la base de que es verdad y hay otros elementos que son comprobables con medios de verificación. Pero actualmente las bases no exigen que
todas las actividades y trayectorias que se describen en el currículum sean verificadas. Entonces, en el fondo, hay que atender a lo que está descrito por el postulante en su currículum. Gracias, Katy. Eso, profesora Beatriz. El profesor Luigi, que lo veo ahí con la manito. Hola, Lindsay, un gusto saludarte. Hola, Me alegra nuevamente verte. igualmente. Saludo a mis colegas. Yo quiero referirme rápidamente a dos cosas. Respecto a esto último, me parece que, si bien es cierto que nos hemos concentrado en las cartas de recomendación, es cierto que en los procesos que hemos realizado hemos visto que todos los elementos que componen la postulación deberían ser vistos de manera horizontal. Es decir, por supuesto que uno esperaría que en el currículum o las referencias que ha dado el postulante en los otros documentos pudiese tener una relación con la carta de recomendación. Así que yo creo que también es un punto también en el que uno se puede fijar. Y lo segundo, Lindsay, me quedé un poco preocupado de la respuesta que diste tú a la intervención de Felipe, porque no me cabe duda de que ustedes tienen, por supuesto, mayores elementos mucho más robustos para evaluar la pertinencia de nuestras evaluaciones, no en función del tiempo. Abro comillas, dicen, no, nos hemos dado cuenta que de pronto algunos colegas evaluadores en una hora suben la postulación. Yo no sé la forma de trabajar de mis colegas, pero en esa heterogeneidad supongo que puede haber alguien, como en mi caso, que por diversas razones tiene que trabajar fuera de línea o fuera del sistema. Yo descargo los PDF, descargo las postulaciones, hago un Excel con todas las postulaciones que evalúo, las transcribo con calma y en algún momento cuando tenga tiempo de conexión al sistema, transcribo. Seguramente yo seré uno de esos que en una hora mete sus evaluaciones. Ustedes dirán si es pertinente o no. Evidentemente yo creo que el tema de la robustez de los argumentos que se dan al final de la evaluación puede ser un elemento para que ustedes evalúen la pertinencia de la evaluación. Porque por otro lado, y termino, puede haber alguien, o mejor, puede haber una evaluación que se abra desde la mañana que uno llegue y cada 20 minutos, cierto que yo estoy en esto y me meto y escribo y dura 1, 2, 3 días haciendo la evaluación, entonces no sé si el criterio sea el mejor indicador, el tiempo. No, si era un ejemplo nomás de que a veces nos pasa, de que a veces contestamos un correo y al rato ya las tienen. Entonces, no es un criterio, el criterio es el dato duro. El criterio es las notas que puso, no está el factor tiempo. Puede ser un poco, no se preocupe por eso, si es una percepción de analista nomás que alguna vez tuve. Pero nosotros tenemos la información de cómo se evalúa, de la rúbrica, del comportamiento de los puntajes, etcétera. Quizá no fue muy afortunado. No me cabe duda, Lindsay. No me cabe, pero que como de pronto queda entre los colegas. Gracias, Lindsay. No, está bien. Muchas gracias. Silvia. Sí, hola Lindsay y hola colega, buen día. Mira, hay un tema que generalmente me ha preocupado y que muchas veces cuando estoy revisando hasta me parece que yo estoy siendo contradictoria. ¿A qué me refiero? Al potencial del estudiante. Muchas veces los antecedentes que presenta son muy bajitos. No hay buenos antecedentes, no ha tenido una trayectoria robusta en su paso por la universidad, no ha hecho investigación, pero tiene un proyecto innovador, potente, que llama la atención y que cuando lo estoy leyendo digo, oh, esto vale la pena. Pero claro, tiene un puntaje muy bajo en los antecedentes que presenta, que puede ser por la universidad de origen, puede ser porque no tuvo posibilidades, puede ser, etcétera, etcétera. Entonces, esas que aparentemente podrían ser discrepancias o contradicciones en la misma evaluación, me ha sucedido bastantes veces y me preocupa este estudiante o esta estudiante que está postulando y que muchas veces no tiene una trayectoria académica tan fuerte, pero no ha tenido oportunidades, pero tiene ese impulso, tiene un buen objetivo, tiene un deseo de retribuir, en fin. Entonces, yo quería plantearlo aquí como reflexión simplemente, no como consulta, porque yo me imagino que ustedes después cuando dirimen dirán, bueno, este proyecto está muy bueno, pero qué bajo tiene los antecedentes previos. No tenía ayudantía, no había publicado, no tenía ningún antecedente previo que pudiese avalarlo. Pero creo que el potencial de la persona es tan difícil realmente de verlo. Y a mí me resulta relativamente sencillo verlo en la postulación que hace, cómo lo refrenda, cómo lo proyecta, qué piensa hacer con aquello, qué impacto tendría en el aula
En fin, eso lo quería dejar como un tema para que lo pensemos. A lo mejor alguien también ha reparado. ¿Mm? Gracias, Lindsay. Ya. Dentro de la presentación les mencioné que se había fusionado la trayectoria académica con la trayectoria laboral. Por lo tanto, y tiene un ponderador específico. Ahora bien, lo que venga de su pregrado, que son las notas y su ranking, eso es algo que no lo va a poder cambiar. Eso es algo, es un dato, que ese dato y ese parametrizado no lo va a poder cambiar. Donde sí ustedes les puede dar un puntaje cuando es un proyecto muy robusto y bien formulado, ese es el objetivo, los intereses y la retribución. Ahí, claro, porque de ahí en adelante es algo que se proyecta y el potencial que ustedes ven. Ahora, en el currículum, efectivamente, se está... ¿Qué pusiste ahí, Katy? Ah, lo que está en la rúbrica, ¿no es cierto? Eso está. Que puede ser una cosa o la otra indistintivamente. O sea, si tiene laboral y tiene académica, etc. Lo importante, y claro, es hacer el punto de cómo ustedes evalúan lo que va a ser a futuro. Y ahí los evaluadores sí pueden colocarle, digamos, el máximo puntaje porque se proyecta muy bien, etc. Y en lo otro ya ponerle un puntaje más, más bajo o que se condiga a los antecedentes que presenta. Katy, ¿quieres decir algo? Sí, no, aquí quería complementar un poco el punto porque justamente este elemento ha sido, que acaba de mencionar Silvia, es bastante común y fue muy reiterado, particularmente en este tipo de becas que tienen públicos objetivos, que son el Magíster para Profesionales de la Educación y el Magíster para Funcionarios del Sector Público, que se exigía antes, en el fondo de forma estandarizada para todos los concursos, trayectoria académica, ayudantías, participación en congresos, sin perjuicio de que el requisito de esta beca es estar ejerciendo funciones en un Trabajando. colegio o en un liceo municipal, etc. Entonces, la idea es que al fusionar la trayectoria, porque antes teníamos un subcriterio que era trayectoria académica, entendiendo la participación en congresos, las ayudantías, y la laboral, al fusionarlo, yo puedo darle una nota 5, tanto a una persona que tiene una impecable trayectoria laboral, que ha trabajado, que en el fondo ha hecho cosas en su trayectoria laboral, o alguien que tiene trayectoria académica, o alguien que complementa ambas. Y justamente atendiendo a esta preocupación que tú mencionas que había surgido ya en otras instancias, y también contarles un poco que estas decisiones no es que las tomamos en el fondo aquí en la NIT, nosotros tenemos un comité técnico asesor que está conformado por expertos tanto del ámbito académico, de la industria, del sector público, y estas personas en el fondo han ido durante el último año haciendo una revisión un poco más acuciosa de cada una de las rúbricas, porque al final lo que teníamos hasta el año pasado era rúbricas estándar como de investigadores para todos los tipos de becas, sin perjuicio de que esta beca particularmente no es una beca para investigadores, esta es una beca para personas cuyo requisito es que se encuentren ejerciendo funciones en ciertos establecimientos. Entonces, no es una beca para el día de mañana, puede pasar, pero no es una beca que busca hacer investigadores el día de mañana en materias de educación, sino que, como muy bien dijo Lindsay al inicio de esta presentación, brindar herramientas a las personas que los estudian, más aún entendiendo que estos magíster, muchos de ellos son muy profesionalizantes, no son académicos. Entonces, en el fondo, un poco para resumir la idea, justamente lo que tú señalas, hoy en día debería poderse revisar un poco, dada la fusión de estos criterios, y podemos dejar de lado, por ejemplo, si es que no tuvo trayectoria académica y considerar solamente la laboral. Y otra cosa que también ha salido mucho, que creo que es importante compartir con ustedes, con este comité técnico asesor, es que basta de castigar a las personas. Ya tenemos una nota parametrizada por la institución de origen y por el ranking. No hay que seguir castigando, no hay que castigar porque la gente cambia de rumbo en el fondo. Y lo que tú mencionas, si es que hay una potencialidad, hay una originalidad, hay algo que uno ve que es un proyecto bueno de estudio y es, en el fondo, hay una cierta coherencia cuando tiene que haberla, y es sólida, en el fondo, ahí justamente, bienvenido al criterio de ustedes como evaluadores para evaluarlo bien, en el fondo, y para evaluarlo con una buena nota. Eso está muy ajustado a lo que hoy en día está en las bases concursales y en la rúbrica. No sé si ahí te queda un poco más claro, pero justamente tu preocupación es una preocupación que existía.
Sí, gracias, Catherine. Me queda claro. Incluso existe el otro ámbito que no me preocupa tanto, ¿no? Me preocupa más el hecho de estudiantes, perdón, que no tienen una buena trayectoria y que a lo mejor pueden ser castigados con un proyecto súper bueno. Porque ocurre también lo contrario, que hay una trayectoria maravillosa con papeles que los avalan, pero el proyecto no se sustenta. Eso no tiene mayor peso, pero me preocupa, como te decía, el otro. Pero ahora me quedó clarísimo. ¿Ah? Muchas gracias. Igual, y lo último que digo, en el caso 2 que mencionas, cuando hay una muy buena trayectoria, pero el proyecto no se sustenta lo que viene, ahí es súper importante porque, y aquí hay que ser como majadero, estamos asignando fondos públicos y por eso es muy importante ajustarnos a la rúbrica y a los criterios. Entonces, bueno, entonces los objetivos de estudios tendrán que ser castigados porque la propuesta no es tan buena, pero efectivamente la trayectoria académica, bueno, si era buena, le tendré que dar un buen puntaje. Como que ahí también atenerse mucho a los subcriterios y los ponderadores que están establecidos van a terminar definiendo la nota. Gracias. Profesora Alfonso, gusto verlo. Ahí sáquese el micrófono, ahí está silenciado. No sé. No, ahí sí. Un Buenos saludo a días. todos, ¿no? Bueno, a ver, ya como suele suceder en estas reuniones, cuando uno empieza a analizar algo, en un momento determinado ya ha pasado la línea, ¿no es cierto? Y prácticamente uno se pone a cuestionar si es necesario decir lo que tiene que decir, ¿no? En términos de la reflexión. Pero hay dos cosas que quiero plantear con relación a los tiempos que un evaluador de antecedentes y el análisis que un evaluador de antecedentes tiene que hacer, y que en ese sentido yo comparto la inquietud y reconozco que el INSAE aclaró eso, de que muchas veces, por ejemplo, es para las técnicas evaluativas que uno hace, ¿no es cierto? La manera como uno se compenetra y empieza a aprender, porque uno tiene que ponerse a aprender, ¿no es cierto?, y analizar al sujeto que está postulando, más todos los antecedentes que tiene, etcétera. De que en mi caso, por ejemplo, me demoro bastante en el análisis de cada una de esas cosas, y en ese aspecto entonces yo lo que hago justamente es lo mismo que hace otro colega, o sea, los bajo y voy leyendo, incluso vuelvo nuevamente, porque cuando uno tiene varios candidatos, también entra a tallar, y eso todos lo conocemos como evaluadores, una inquietud por las comparaciones también. Entonces de repente uno ve que un criterio determinado lo comprendió mejor, quizás con el tercer candidato, y entonces vuelve nuevamente al primero, en fin. Entonces es muy probable de que muchos evaluadores como yo, al final lanzan ¿cómo se llama?, las calificaciones, pero lo que no significa, ¿no es cierto?, de que no ha hecho un análisis sobre eso. Eso agradezco a la Alianza que lo haya incorporado como elemento reconocido. La otra cosa es que, dado de que ya cambió la línea de mi inquietud y mi posible aporte, más que nada quisiera dar cuenta de mis problemas, más bien, ¿no? Ahora, yo tengo bastante trayectoria en este tema, muchos años trabajando en esta línea, al igual que otros colegas seguramente, y por lo tanto tengo, digamos, una cierta, por último, no sé si innata, como para poder dar cuenta de cuestiones que todavía son dudas en los modelos evaluativos. En los modelos evaluativos de acreditación, ¿no?, o de becas, como también existen. En este caso, a mí el gran problema que me provoca es la manera como la academia y los grupos, digamos, públicos y políticos han estado instalando el modelo de proyección de mejoras profesionales de los sujetos. Eso es mi problema fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando a la escuela mía, ¿no es cierto?, después de haber hecho una carrera profesional, una licenciatura que es en este momento incluso más fuerte que un magíster actualmente, un magíster que es más fuerte que un doctorado, y un doctorado, o sea, una línea muy larga, me doy
me doy cuenta de cómo poder comprender estos conceptos que se están manejando ahora de una manera más clara o más objetiva. Cuando yo hablo de un magíster, ¿estoy hablando de un posgrado o no estoy hablando de un posgrado? Ese es un tema, porque aparece después de un tiempo, ¿no es cierto?, el magíster profesional y el magíster, ¿cómo se llama?, académico. ¿Acaso el magíster profesional no tiene academia? Porque el problema está en que cuando yo hago un magíster profesional, y digo eso también porque he asesorado la creación de magíster profesional y he tenido que meterme en ese tema, no puedo hacerlo de una manera tan parecida, digamos, a una preparación académica que más que nada puede ser a lo mejor un postítulo o puede ser también un diplomado. Tiene que haber una proyección, tiene que haber una producción en ese sentido desde el campo profesional. Pero para mí también es académico. Lo que pasa es que la diferencia fundamental está en el término, ¿cierto? Yo hago una investigación académica, una investigación de tipo, y el otro hago más bien una presentación de un proyecto determinado que también es académico. Entonces, ese creo yo que es un tema que lo coloco al panel, digamos, como una cuestión interesante de analizar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy analizando estas candidaturas a magíster, a veces me crea bastante problema el poder interpretar estos buenos proyectos, como dice la colega Silvia, que aparecen muy interesantes, pero me doy cuenta de que en términos prácticos, o sea que ahí hay un problema práctico y económico, es probable de que el colega que está postulando necesite a lo mejor un buen postítulo de didáctica, por ejemplo, en vez de estar planteando aquello que está planteando. Entonces, ese concepto es un problema que yo no sé si a los demás se les produce o no se les produce, y eso me hace a mí volver muchas veces a remirar los antecedentes. Por lo tanto, hay un factor que para mí es muy importante, que no solamente es la creación o la presentación de un proyecto interesante, bonito, bueno, atingente, sino que dónde va a estar instalado ese proyecto. Y segundo, es qué fundamentos tiene ese proyecto. Y eso es lo que menos aparece, porque generalmente una de las deficiencias que yo creo que se ve bastante, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo lo he visto, quizás en mi área es por eso, pero es que los fundamentos son más personales que académicos, y ahí aparece lo académico. O sea, no podemos decir de que un proyecto, un magíster profesional no tenga de academia. Me explico, ¿no? Esa es ¿cómo se llama? Mi disyuntiva. Entonces, ahí aparece una cosa interesante. Entonces, cuando yo me meto en eso, entonces yo ya sí puedo emitir un juicio sobre el proyecto, no solamente por su creatividad, por su cosa, digamos, importante de aporte, sino que si verdaderamente el postulante tiene las condiciones o tiene el conocimiento, no solamente profesional, sino que el conocimiento, ¿cómo se llama?, científico, desde el punto de vista de su profesión, como para llevar a cabo ese proyecto. En tal forma de que, por ejemplo, está entendiendo verdaderamente el avance de lo que el conocimiento está detrás de ese proyecto que tiene en sí mismo. Esa parte se me confunde mucho, me cuesta mucho llegar a descubrirla, y por eso mismo que me cuesta mucho emitir juicios al final de eso, ¿no? Eso es como un tema que quiero, si es que vamos a seguir conversando sobre. Sobre eso, claro, en el contexto de la beca de MPE es aún más complicado. Yo creo que en doctorado debería ser más claro. Cuando se evalúa doctorado, el devenir de la trayectoria y por qué escoge el programa de doctoral que quiere hacer. En MPE, la rúbrica nos indica en la declaración de intereses que ahí debería justificar por qué su trayectoria lo llevó a elegir este programa en particular y por qué este programa es el ideal para desarrollar su objetivo o intereses de investigación. ¿Ya? En el contexto de magíster, pedir que tenga algo muy delimitado es muy difícil. Pero la invitación en el fondo es, yo sé que en algunas postulaciones son muy escuetas en lo que plantean, muy escuetas. Y ahí está la evaluación que ustedes realizan y los juicios que ustedes entregan de cómo evalúan eso. Pero
En doctorado se podría decir, cuando tengamos el taller de doctorado, que sí tiene que ser algo consistente y que entregue un poco más de elementos. En MP, yo entiendo que puede ser muy complicado llegar a esa profundidad y los fundamentos más claros. Ahora, la rúbrica, en particular, profesor, es clara en decir que tiene que relacionar su trayectoria con lo que quiere hacer y por qué eligió ese programa. Porque ese programa le va a entregar las herramientas para conseguir lo que quiere en el contexto del aula o en su práctica docente. ¿Por qué ese y no otro? Lo que no podemos decir es recomendarle esto deberías haberlo hecho con diplomado. No, desde luego. Eso no podemos, ya Claro. porque la rúbrica no nos da ese espacio. Claro. Pero sí decir, bueno, este programa no está muy fundamentado porque este programa sí y no otro, ¿ya? Pero a veces se dificulta y lo entendemos. Pero ahí es, como bien dice usted, leer el conjunto de la presentación, el ensayo y ver si da respuesta a esta interrogante. A veces probablemente no. Y ahí es el puntaje que usted le entrega. Si se ve enfrentado a que no está dando respuesta, bueno, bajo 3, que el 3 es bueno. Y ahí se verá y el comentario tendrá que condecirse a ese puntaje. Pero sé que puede ser complicado llegar a una respuesta así. ¿Ya? ¿Y quién más tiene? La idea, bueno, el taller tiene hora de término a las 11, así que vamos a ver las dos últimas interrogantes para no quitarles más tiempo de su mañana, profesores. Profesora Catherine, ¿tenía Sí, su un pregunta? Sí. poco tarde por la vuelta que se ha dado. Solo agradecerle a Catherine la aclaración que hace respecto a los requisitos de un magíster profesional versus uno académico, porque eso clarifica muchos aspectos que podrían surgir en la rúbrica. Así que muchas gracias por esa aclaración, ha sido realmente muy ilustrativa. Solo eso. Gracias. Y el profesor Maureira. Mi inquietud es parecida a la de Alfonso. Estos concursos de la NIL, ¿cuánto están contribuyendo a la mejora del sistema escolar chileno? Perdón, no es bajo la onda nada, pero esta misma pregunta me la hacía yo cuando hasta hace poco dirigí un magíster en gestión entonces, ¿cómo podemos empujar un rol más fuerte todavía en la política educativa? Porque estos concursos, la NID es altamente performativa respecto de lo que se quiere para educación para adelante. Y nosotros no estamos teniendo buenos resultados en ámbitos que son súper claves como sistema, ¿ya? Por cierto, ¿no? Hay excepciones y todo, pero como sistema estamos al debe en aprendizajes reales de los estudiantes, en los temas de convivencia, por nombrar algunos. Están súper incorporados una serie de neologismos que hay que poner porque hay que poner. Todos hablan de acompañamiento, todos hablan de ser inclusivos. O sea, una parte podría ser como a lo mejor en algún momento sentarse y pensar un poquito más algunos detalles en la rúbrica que a lo mejor podrían ayudar en eso. Pero yo creo que una cosa súper importante es ponerse en disposición y creerse el cuento de que esta acción de formación, por supuesto que es relevante que mientras más gente del sistema educativo tenga una formación de posgrado, pero está claro que no es suficiente, ¿ya? Entonces, y yo creo que todavía se puede empezar a poner más ladrillos a esto. No creo que sea para que lo resolvamos ahora, sino que dejarlo como inquietud para hacer o sea, a mí me preocupa como ese contexto más amplio y el rol el rol de la formación y el rol de la NID en la mejora educativa, que es una cuestión súper angustiosa. Me da pena, por ejemplo, pensar que la educación pública
no esté marcando una cosa totalmente distinta respecto de lo que pasa en el aula. Por supuesto, están poniendo mucho más recursos, tienen sus propias estrategias de formación, pero todavía eso es poco, todavía no se nota. Hay servicios públicos que llevan 7 años y me ha tocado verlo hace poco y como que no hay demasiada fuerza. Entonces, como desde acá también es una palanca que va en ese sentido. Eso. Sí. Disculpen el exabrupto. No, hacer sinergia con nosotros con otros actores que están involucrados. Han habido esfuerzos pequeños, pero han habido. Por ejemplo, en el sistema de desarrollo docente nosotros sacamos el factor edad en el sistema, precisamente para que los profesores más jóvenes tuvieran los resultados y pudieran estar en igualdad de condiciones con otros académicos, con otros profesores. Pero estamos al debe ahí con cómo trabajamos y cómo evaluamos el impacto. El año pasado se dieron 38 becas, entonces también es un aporte que no es significativo al sistema. Vamos a decir que no es, pero no es un aporte significativo. Ahora es una demanda que creo que está y conversar más con otros actores que participan. Sí, no me puedo hacer cargo ahora de eso y yo sé que usted lo sabe, pero es algo que debería ser. Y se trató en su minuto, el CPIP nos dijo, esto por favor potencienlo para que ellos puedan participar. Nos dijimos, bueno, saquemos el factor edad y solamente el resultado del portafolio, el resultado de la prueba de conocimiento específico, así retenemos un poco a los profesores que tengan esta beca y que se queden en el sistema público, porque ellos tenían datos de que al 5.º año ya se van del sistema, entonces tratar de retenerlo en el sistema y esta beca podría ser algo que aporte en eso. Esa fue la mirada en ese minuto. Esto debe haber sido el año esta pandemia, 2022, pero hay que repensar nuevamente en darle un sentido también. Yo creo que por ahí también va la lógica. Les quiero dar las gracias a todos por su participación. Estoy muy contento de verlos. Elizabeth, profesora, Silvia, a varios aquí que alguna vez los tuve en panel, algunos incluso presencial en el edificio, que eso esperemos que en algún momento se retome. Y profesora Silvia, dígame, antes que levanto su manito. Está silenciada, está silenciada. Sí, perdón. Bien Ahí. breve, estoy de acuerdo con el profesor Maureira. Creo que el aporte que se debe hacer con estos proyectos al sistema educativo o sea, esta es una posibilidad tremenda. Y de ahí surge mi pregunta, que espero que no alarguemos más la reunión, ¿verdad? ¿Hay un seguimiento de los proyectos que las personas que lo ganan ofrecen a futuro, o sea, lo que van a hacer? Este era mi objetivo, con esto quería contribuir yo a mi regreso o cuando terminara el magíster. ¿Hay un seguimiento de lo que dijeron que iban a hacer y cómo ha impactado eso en las aulas? Tati. Ahí me gustaría hacer, hasta la fecha, por lo menos en el fondo, legalmente no hay un seguimiento. Esta beca hasta el 2013 tuvo la obligación de retribuir en establecimientos educacionales. Hoy en día no tiene esa obligación, no hay un seguimiento, pero a partir de este año se va a lanzar el registro de graduados de la NIT, que busca un poco hacer el seguimiento de de todas las becas financiadas en el fondo con fondos públicos y ver dónde se han insertado, a dónde han ido para empezar a hacer un análisis más de impacto. Así que a la fecha no, pero a partir de este año, con este registro de graduados, se va a empezar a trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Lo libero. Quien sea, que tenga una buena muy bien, buen mañana. día. Que esté muy Chao. bien. Muchos Chao, saludos muchas a gracias a todos. todos. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, muchas gracias. ¿Hay que parar de grabar? Está grabando, ¿no?